Sanando las heridas, con el Dr. Ron Rocky y la Dra. Nancy Rocky. Bienvenidos. Estamos tan felices de que hayan decidido acompañarnos en 22 sesiones de Sanando las heridas, un programa de recuperación. Deberíamos decirles quiénes somos. Soy Nancy. Y yo soy Ron. Nuestro apellido es Rocky. Somos consejeros psicológicos. Y nuestro trabajo ha sido ayudar a las personas a descubrir las causas de las dificultades en sus vidas que aparentan dañar y destruir sus relaciones e incluso sus carreras. Y muchos de nosotros tuvimos problemas en nuestros matrimonios, especialmente Nancy y yo. Eso es porque Nancy tenía problemas que debíamos solucionar cuando nos casamos. Cariño, es cierto, los tenía. Pero la verdad es que tú también los tenías. ¿De veras? Así es. Pero sé que como eres hombre, quieres reparar todo y ayudar a los demás, en especial a tu esposa. Pero este programa de recuperación no es acerca de reparar a otra persona. Es acerca de verse al espejo. Es acerca de descubrir quién eres tú. Es una mirada profunda a tus comienzos, tus pensamientos, tus sentimientos y tus conductas que surgieron de los primeros 7 años de tu vida. Ese periodo de tiempo en que construías tu carácter. Construías a la persona que eres ahora. Queremos que sepas algo desde el principio. Y eso es que si permites que te enseñen, puedes recibir ayuda. Aguarda un minuto. ¿Estamos diciéndoles que pueden recibir ayuda sin importar lo mal que estén? ¿Eso es correcto? Pues es cierto, porque cuando te detienes a ver cómo... Ten cuidado, sé lo que vas a decir. Ibas a decir, cuando ves qué mal que estaba yo, ¿cierto? Pues no quería hablar de eso. Ajá, pero ibas a hacerlo. Y la Por verdad... poco lo digo, sí. Y la verdad es que a pesar de nuestros comienzos y de nuestras conductas, necesitamos un espíritu que pueda aprender. Decimos que si una persona permite que se le enseñe, puede recibir ayuda. Y esa es una gran clave. Si lo permitimos, nos ayudará. Cuando comiencen a comprender de dónde venimos y el trauma que tuvimos en los primeros 12 o 15 años de nuestro matrimonio y lo que tenemos ahora, verán al transitar por este curso que ustedes también pueden recibir ayuda aun si no tienen grandes problemas como nosotros, si solo desean una mejor vida. Y descubrirán cuáles eran nuestros mayores problemas, incluso en esta lección. Queremos que sepan que son como un explorador cuando comienzan este viaje. Cuando Cristóbal Colón subió a uno de sus barcos y se dirigió al otro lado del océano, tenía un objetivo en mente. Tenía que alcanzar un destino. Ustedes también tienen un objetivo, la recuperación. Entonces también debemos descubrir algo, ¿cierto? Eso es correcto. Necesitamos descubrir la verdad acerca de nosotros. Necesitamos reconocer los comienzos que tuvimos y luego comprender cómo esos comienzos orquestaron quienes somos ahora. Pues una cosa que descubrimos muy al comienzo de nuestro matrimonio fue que tú eras el principal problema con el que yo debía lidiar, porque todo lo que hacías me enfadaba. Entonces descubrí que tú eras mi problema. Pues creíste que lo habías descubierto. Eso es lo que deseabas creer, que yo era tu problema, pero mientras estabas ocupado creyendo que yo era tu problema, yo estaba ocupada creyendo que tú eras mi problema. Y yo tenía que repararte. Y después de todo, yo era una enfermera, así que debía tener alguna habilidad para sanar, ayudar y reparar. Pero si me reparabas o cuando intentabas hacerlo, eso me enfadaba. ¿Es correcto? Entonces estabas dañada y me enfadabas y yo necesitaba repararte y cuando tú intentabas repararme a mí eso me enfadaba, así que sin importar lo que yo hiciera siempre estaba en el lugar incorrecto.
¡Touché! Eso era lo que ocurría. Éramos una pareja desesperada, miserable, frustrada, pero profundamente enamorados. Pero yo no podía congeniar contigo. Y yo no lograba No podía. congeniar contigo, porque cada vez que volteabas y parpadeabas, él está equivocado. Tú hablabas mal, respirabas mal. De hecho, incluso... orabas con un... Oh, sí, estabas muy ocupado juzgando y evaluando mis oraciones. Realmente quiero decir que eran terribles. Te mantenían ocupado, ¿Qué dices? intentando ser Dios, juzgando y evaluando. Aguarda un minuto. Regresemos al explorador y al descubridor. ¿O hay algo más que necesitamos ser? Verán, el proceso de recuperación nos ayuda a descubrir que no debemos ser Dios. No debemos ser jueces y jurado. Solo podemos ser quien Dios nos hizo. Un ser humano hermoso y tierno. Es genial. Sí, es un pensamiento hermoso. Pues en el proceso de explorar y descubrir, terminaremos por ser como Cristóbal Colón, un conquistador. Habremos explorado, habremos descubierto, y al final conquistaremos al aplicar las herramientas que aprenderemos en este curso para repararnos a nosotros mismos, no a las demás personas. Es entonces cuando realmente conquistamos. Ya veo, bien. Esa es la verdad. Bien, ¿cuáles son los componentes que debes recibir para tu mayor beneficio de este curso? Bien, hicimos estos videos, eso es obvio, estás viendo uno. Y esos videos están diseñados para darte instrucciones verbales y algo de entrenamiento. Y para este proceso también, tienes un cuaderno de tareas que debería estar en tu escritorio o tu falda ahora mismo. Y ese cuaderno de tareas tendrá ejercicios que te alentarán a ver en lo profundo de ti mismo, donde está la verdad de tus comienzos. Y entonces también tienes un proceso, porque estás en un grupo. Hay otros allí como tú, que traen su historia y su dolor al grupo. Y compartir con el grupo te ayudará a aprender no solo acerca de los demás participantes del grupo, sino también acerca de ti. Verás que si alguien comparte su verdad, en ocasiones pensarás, ajá, sobre ti mismo. Y también están las tareas para el hogar. A nadie le agradan las tareas para el hogar, pero tienen un propósito. No es tanto una tarea, es mantener tu mente activa durante la semana antes de la siguiente lección. Eso es algo importante. Eso de la tarea para el hogar me molesta un poco. Detestaba la tarea. ¿Detestabas la escuela? Eso también. Es porque me forzaron a ir a la escuela. Pues esto no es como la escuela. Si bien estás aprendiendo, esto es recuperación. Esto cambiará tu vida. Y apuesto a que algunos estarán preguntando ahora, ¿por qué es esto diferente? ¿Por qué es este concepto y no otros conceptos? Pues la diferencia entre este concepto y los otros es que, a menudo, la mayoría de los conceptos de recuperación que existen tratan las conductas. Nosotros tratamos en principio con el desarrollo del carácter. Y cuando desarrollamos el carácter podemos desarrollar un patrón de conducta que cambiará de acuerdo a cómo queremos actuar y a cómo uno quiere ser. Llamamos a esto aproximación psicoeducativa. No es psicoterapia, es psicoeducación. Psico significa mente, es educar a la mente, darle a la mente las herramientas que necesitaba y que necesita para ser completa y saludable. Es cierto. Los alentamos a invertir todo de ustedes en el proceso de estas 22 sesiones. ¿Qué significa esto? En principio significa una inversión física. Deben asistir a clase por 2 horas durante 22 sesiones. Y cuando lo piensan, son solo 44 horas en la vida. También una inversión intelectual. ¿Qué significa eso?
significa que traigan sus mentes y estén dispuestos a usarlas. Estén dispuestos a penetrar donde están sus emociones y a decir la verdad. Y lo otro, claro, es la inversión social. Hay personas sentadas a su alrededor en la clase, ¿cierto? Y esta es una oportunidad especial para que puedan conocer a algunas personas muy íntimamente al compartir con los demás en el grupo. Algunos de ellos se transformarán en sus mejores amigos, estén seguros. Esa es la inversión emocional. Traigan sus corazones, traigan sus lágrimas, traigan su enojo, traigan su tristeza. Todo eso necesita venir a clase con ustedes. Y exprésense. Es parte de decir la verdad. Y también hay una inversión espiritual. Los alentamos a que dejen que Dios hable con ustedes en el proceso de esta clase. Él tiene algunas cosas que decirles sobre lo que ustedes valen. Y tiene algunas cosas que decir sobre la manera en que los considera en relación a Él. Seguro que algunos de ustedes deben estar pensando, ese es uno de mis problemas, la espiritualidad y Dios y mi relación con Él. Y si tienen ese problema, no se preocupen por eso ahora. Solo pongan el concepto de Dios y la espiritualidad a un lado, y entonces comiencen el proceso de cambio. Y no se preocupen por la espiritualidad o por Dios, solo dejen que suceda como debe suceder. Porque lo que aprendimos estos años, y hemos hecho esto por años, es que no importa si se es creyente o no creyente, o agnóstico, o cristiano, o incluso si se es ateo, los principios funcionan bien para todos. Así que si están atascados en su crecimiento espiritual, descuiden. Solo comiencen el proceso, y les diré, hallarán una nueva vida al final del camino. ¿Cómo sabemos que hay una nueva vida? Porque tú has cambiado. Y tú también. Y también nuestro matrimonio. Y también cambiaron nuestras hijas, y eso es lo más hermoso. Cuando comencemos este proceso de cambio, no tienen idea del cambio que ocurrirá en toda la estructura de sus familias, especialmente sus hijos. Compartiremos con ustedes algo de nuestros comienzos. Yo comenzaré. Nací en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Mis padres habían estado casados por 2 semanas y cuando regresaron de su luna de miel, mi padre fue enviado al ejército. Mi madre se embarazó de mí durante los primeros 18 meses de su matrimonio, cuando mi padre regresaba por licencia. Durante mis primeros 4 años y medio de vida, no supe lo que era tener un padre. Vivía con mi madre y mis abuelos en una pequeña casa de pueblo. Mi madre y mi abuela y abuelo lo eran todo para mí. Yo era el centro de sus vidas. Mi abuela jugaba conmigo por horas, y también mi abuelo. Cuando tenía unos 4 años y medio terminó la guerra y mi padre regresó. Vino a casa como un sargento y trajo sus tácticas consigo. Y mi vida cambió dramáticamente. En 48 horas nos habíamos mudado lejos de mis abuelos, mi lugar seguro, a un apartamento propio, con un hombre que sí era mi padre, pero para mí era un extraño. Y me costaba tanto esfuerzo aceptarlo. Lo que no me daba cuenta era que a él le costaba aceptarme a mí. Cuando tenía 8 años nos mudamos al campo con mis abuelos. De pronto, mi familia no podía comprender por qué comencé a subir de peso. Y subía de peso porque 2 hombres que vivían enfrente, a quienes me enviaban a darles pan y sopa, estaban abusando de mí, y lo hicieron desde mis 8 hasta mis 13 años de edad. Crecí en un ambiente
muy resguardado, una hija única, en una pequeña iglesia, y siempre me sentí excluida y solitaria, como si no perteneciera. Mi familia era estricta y religiosa, tenían niveles muy elevados, y aunque yo asistía a la escuela pública, jamás pude involucrarme en las cosas que sucedían allí en la escuela. Otra vez me sentí excluida y solitaria. Y créanlo o no, chupé mi pulgar hasta los 16 años de edad. Ese pulgar era mi lugar seguro. Era donde ocultaba la verdad sobre el abuso sexual. Allí ocultaba mi soledad y mi tristeza. Finalmente llegó el momento en que me preparaba para asistir a la universidad, y pensé que sería mejor que dejara de chupar mi dedo porque alguna compañera de cuarto podría verme durante la noche, cuando se levantara el excusado, y allí estaría yo chupando mi pulgar. Así que logré dejar de hacerlo. Fui a la universidad, y allí me sentí más solitaria aún, porque ahora estaba lejos de los 4 adultos que conocía: mamá, papá, la abuela y el abuelo. Los eché de menos y me sentí sola por unos 3 meses. Y entonces creí enloquecer. Recuerdo haber hecho cosas alocadas, pero mi vida social mejoró considerablemente. Cuando me gradué como enfermera, 1963, me mudé al oeste y me comprometí con un sujeto. La relación no fue nada buena. Y hacia el final de esa relación, Dios trajo a mi vida a un hombre que cambiaría mi vida para siempre. Y por supuesto, ese eres tú. ¿Y tus comienzos? Fueron algo extraños en realidad. Crecí en una familia alemana. Tú creciste en una familia inglesa, muy cálidos, y la mía era lo opuesto, muy, diría, fría. No había contacto físico ni abrazos. Lo más cerca que llegábamos al afecto era si saltábamos o si chocábamos con alguien en el corredor de la casa. En cambio, mi familia siempre se abrazaba y besaba. Pues eso creías, pero cuando recién nos casamos y yo vi que se abrazaban, eso para mí era demasiado. Siempre estaban cerca de ti y humedecían tu rostro. Yo no estaba acostumbrado, y eso me enloquecía. Y crecer en mi hogar, todos estaban más bien solos. Nadie tocaba a los demás. Ni siquiera recuerdo hablar demasiado con los otros. La comunicación para mí al crecer era mi padre gritando a viva voz a los niños y a mi madre. Él creía que exponer un argumento era golpear sobre la mesa. Entonces no había demasiado afecto. Pero también recuerdo que al crecer mi hermano era muy golpeado. A él lo tocaban, a mí me descuidaban. Aun cuando él lo tocaran con la hebilla del cinturón, lo golpeaban mucho. Y cuando él tenía 16 o 17 años, le pregunté a mi padre, ¿por qué lo golpeabas a George y a mí no? Me respondió, sabes, intenté aleccionarlo con mis golpes, pero no funcionó, así que intenté lo opuesto contigo. Y lo que él no sabía, y yo no supe hasta hace algunos años en la universidad, es que la falta de contacto o también el abuso de contacto causan el mismo efecto en un niño. Entonces yo tuve el mismo efecto que mi hermano, pero no lo sabía. De hecho, en realidad era más difícil para mí. Una de las cosas que aprendí creciendo muy deprisa es que una manera de obtener atención es haciendo algo malo. Porque jamás obtuve atención haciendo algo bueno. Fui niño explorador por un largo tiempo y muchas otras cosas, intentando que mi madre y mi padre se conectaran conmigo y tuvieran algún punto en común conmigo. Y nada funcionó. Pero una cosa que descubrí era que cuando hacía algo malo, sí que obtenía su atención. Y al menos así lograba
que me tocaran. No tanto mi padre y mi madre. Mi madre me tomaba por el cabello y me llevaba por el corredor, pero en la escuela, allí lograba mucho contacto. En esos días el castigo corporal era la norma. Solían romper paletas en mi trasero. Recuerdo a uno de mis maestros de educación física venir por detrás de mí, golpearme con una paleta, y yo volteé y le dije, si yo no pudiera golpear más fuerte que eso, renunciaría. Solo para hacer que se enfadara conmigo. Y al enfadarse me golpearía más y con eso al menos tendría contacto. Eso era lo que me importaba. Al menos me sentía vivo. ¿Qué clase de castigo o recompensa obtuviste cuando incendiaste el garaje a los 5 años? No recuerdo eso. Recuerdo el garaje quemándose, pero no recuerdo nada más que eso. Tu respuesta. Sé que hubo decepción en mi hogar, pero no lo recuerdo. De hecho, deberías preguntarle a mi hermana sobre eso. Claro. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a meterte en verdaderos problemas con la ley y con el alcohol? Unos 5 o 6 años cuando estuve en problemas con la ley, 7 u 8 con el alcohol y más tarde las otras cosas se sucedieron. Entonces, para los 10 años, ¿ya bebías mucho? Sí, oh sí, muchas otras cosas que sucedían en las canteras. Mis amigos y yo nos excedíamos. Yo fabricaba bombas, hacía mi propia pólvora de la nada y volaba todo lo que encontraba. Parece que eras un niño con mucha ira. Mucha. Toda mi vida he tenido mucha ira. Casi toda mi vida he tenido mucha furia. Como al principio de nuestro matrimonio. Yo fantaseaba mucho con hacer grandes bombas y algunas de esas cosas que se oyen hoy de la juventud. Esa era mi norma de pensamiento y esos pensamientos surgen de grandes problemas de rechazo. Sí. Y entonces cuando eras adolescente ya eras un niño en problemas. Eso es. Recuerdo haber tenido muchos problemas con la ley y recuerdo cuando mi padre murió. Eso fue algo muy duro para mí, porque por primera vez en mi vida estaba acercándome a mi padre. Y por primera vez cuando le dije esto a Nancy, ella se rió de mí, porque dijo, ¿quieres decirme que tu padre te permitió regresar del trabajo conduciendo su auto y eso significaba acercarte a él? Absolutamente, lo aseguro. Estábamos sentados a medio metro de distancia. Eso es estar cerca. Y de veras sentía que estaba acercándome a él. Y luego murió esa semana. Y eso me enloqueció. No solo eso, sino que murió en mis brazos con todo mi entrenamiento de niño explorador. No pude revivirlo. Y recuerdo al día siguiente cuando salí del teatro, fui al cine y miré en el periódico para ver si mi padre realmente había muerto y había muerto. Stanley C. Rocky murió de un ataque cardíaco. Y en ese momento le pedí a Dios, si eres real, te pido que hagas una cosa y solo una cosa por mí. Que lleves a mi padre al cielo y yo tomaré su lugar en el infierno. Y luego me aseguré de que yo iría al infierno. Salí de ese sitio donde estaba ocultándome leyendo el periódico a los 16 años y comencé a ganarme el lugar en el infierno. ¿Y lo hiciste cómo? Metiéndome en muchos problemas. Toda clase de cosas. Se las contaré más adelante. ¿Y esos problemas te llevaron a...? Prisión. Y allí nos conocimos. Cuando... No en prisión, sino el día que saliste a la corte. Sí. Milwaukee, Wisconsin, 30 de noviembre de 1964. Jamás lo olvidaré. Sonaron campanas en mi cabeza y mi corazón latía en mi pecho. Cuando conocí a este alto y delgado, joven de cabello corto, de pie frente al juez. Y creí haber conocido al señor Romeo, mi vida. Y lo interesante es que conociste a tu pareja. Sí.
Conocí a mi pareja. Y recuerdo haber visitado a mi madre unos 40 minutos después de que me liberaran. Y recuerdo sentarme con mi madre después de presentarte, y mientras tú te marchabas pasé algunos minutos más con mi madre allí en su lugar de trabajo. Recuerdo haberle dicho, Ma, me casaré con esta muchacha. Y mi madre dijo, la conociste hace solo 45 minutos, no importa, con ella voy a casarme. Lo supe desde el comienzo. Y creíamos que porque teníamos amor, o lo que creíamos que era amor, que eso era todo. Pues no era todo. Necesitábamos una licencia. Sí, y yo la compré por $2. Eso Tomamos es porque yo no llevaba dinero conmigo. Dilo cómo sucedió. Tomamos todo tu bagaje del pasado y todo mi bagaje del pasado. E íbamos a ponerlo todo junto porque teníamos una licencia para casarnos y haríamos que funcionara. ¿Hay algo de malo en eso? Sí, había algo muy malo en eso. No funcionó. Y tampoco funciona para la mayoría de ustedes. Hay problemas en sus vidas y en sus matrimonios, ¿no es cierto? Y este programa de recuperación trata de lidiar con ellos y no trata sobre ver a sus parejas y examinar sus faltas y sus debilidades. De hecho, se trata de mirarnos en el espejo. De hecho, eso es lo que la Biblia dice en Mateo. Quita la viga de tu propio ojo primero y luego la astilla. Y eso es lo que siempre intenté decirte. ¿Qué intentabas decirme, cariño? Quita la viga de tu propio ojo antes de comenzar a trabajar con mis astillas. ¿No es sorprendente cómo podemos cambiar incluso las palabras de la Biblia para que ellas se Es cierto. puedan adaptar a nuestras necesidades? Ahora, lo sorprendente de esto es que han comenzado un proceso hoy. Sanando las heridas.